Bueno, hola, una vez más por acá. Yo les voy a decir algo. Para mí, parte de hacer podcast tiene que ver con que nunca sé de qué voy a hablar. Escribo ideas, voy a ChatGPT y como que, bueno, me dice, bueno, habla de esto. Pero cuando llega el momento es como que literalmente yo siento que puedo hablar de muchas cosas. Y hace un tiempo sé que algo a lo que yo invito a las personas es como a detenerse, a tomarse el tiempo. Por ejemplo, pues el contenido que yo creo muchas veces es súper largo. Entonces, yo sin saberlo muy bien al principio, hoy lo puedo nombrar y sé que parte de lo que yo enseño es tomarse el tiempo. Es un símbolo, o sea, si te tienes que demorar para escuchar lo que tengo para decir, es una señal de voy a ponerle atención solo a esto y luego lo extrapolas a cualquier cosa que hagas durante el día. Voy a sacar un rato para mí, para escuchar esta información que es nutricia, nutritiva, y, y voy a observarme a través de lo que esta persona está hablando. Vean, uno de los temas que llegó hoy es que yo he vivido a pequeña escala los efectos de la fama. Yo no he tenido que volverme Kim Kardashian, ni Maluma o Michael Jackson o Will Smith para saber lo que se siente muchas de las cosas que se vive cuando se tiene fama. Por ejemplo, cuando yo era niña, yo crecí, pues en mi casa había una chica que ayudara, entonces yo ya de niña conecté con que me hicieran las cosas. Pero a mí la vida me puso a vivir lo siguiente. De niña me tocó conocer eh, eso, por ejemplo, cierta abundancia en ciertas cosas, muy mimada, muy caprichosa, me llevaban la comida a la pieza. Y obviamente eso de cierta manera, pues yo viví, sería como esto de ser malcriado un poco, y eso te hace una persona bastante caprichosa y eso te hace sufrir mucho, porque tú piensas que todo el mundo se va a arrodillar a lo que tú digas, y eso es lo que le pasa muchas veces a las personas cuando tienen cierta capacidad económica o cierta fama, o cuando, por ejemplo, una mujer es muy, muy bonita y creció toda la vida como que todo se le abría solo por ser bonita, ¿no? Es como de los mismos creadores todo esto. Entonces, tú simplemente como que te sientes con derechos sin entender muy bien desde dónde es que finalmente el humano debería dar lo que da o compartir lo que comparten. Entonces, claramente yo me estrellé muchas veces con el mundo, o sea, tuve muchas escenas donde yo quería que las cosas fueran como yo dije. Ahora, tú no tuviste que haber vivido esto para igual vivir el mismo capricho. Eso es lo chistoso, o sea, el humano por naturaleza piensa en algún momento de su punto evolutivo que la vida debe ser como él cree, como él quisiera, pero en realidad no funciona así. O sea, una gran parte de la realidad precisamente se trata de que las cosas no sean como tú las esperas y a ver entonces cómo vas a enfrentar eso, ¿cierto? Por ejemplo, una de mis primeras pérdidas que yo experimenté en conciencia fue cuando yo vivía en una urbanización en el barrio de Envigado y la urbanización se llamaba Suramericana y ahí viví como hasta mis 6 años. Y yo ahí tenía un montón de amigos, éramos una bandita de niños gigante, pero entonces cuando tenía 6 años más o menos, mis papás deciden pasarse. Si tenía 6 o 7, quizás, pongámosle 7 años, yo creo que también a mí me gusta mucho ver los septenios. Entendí muchas cosas de mí a través de, pues cuando estaba como entendiendo muchas cosas de mi inconsciente, uno ya después suelta esto. Uno no vive en esto que voy a hablar, pero se atraviesa. He mirado mucho mi infancia, he mirado mis cosas que viví entre los 0 y los 7, y después los 7 y los 14, y después los 14 y los 21, y después los 21 y los 28, y bueno, y así, para entenderme, para saber por qué era como era, por qué tenía las tendencias que tenía, por qué me gustaba lo que me gustaba, o sea,
todo lo que hacemos en la vida tiene una razón de ser, tiene una explicación, tiene un trasfondo, pero tú para eso te tienes que tomar el tiempo. Te tienes que tomar el tiempo de observar quién eres y como digo, por qué has sido como has sido, por qué has vivido lo que has vivido, por qué has experimentado lo que has experimentado, etcétera. Y mm, cuando nos pasamos de esta unidad que les cuento, mis papás se pasaron a una urbanización más pequeña y no habían niños, a mi modo de ver, pues luego vi que vivían dos hermanitos y un niño. Y eso para mí fue como la primera separación de un grupo de amigos. Y fíjense en esto, miren, hay personas que hasta ahora ni siquiera se han separado nunca de su grupo de amigos actual, o sea, no han vivido esa pérdida. Yo la viví a los 6 años, 7 años. Y quizás hoy es que la entiendo y quizás hoy puedo hablar de esto. Es como que yo tengo la experiencia y he tenido la experiencia de vivir muchas muertes en muchos niveles y áreas de mi vida. Nunca había abrazado como con rotundamente el que tengo experiencia en lo paliativo, en lo que tiene que ver con la muerte. Em, de niña también yo estuve a punto de morir con un asma. Me hospitalizaron muy niña, 2, 3 años, y quizás conscientemente no lo recuerdo, aunque sí tengo ciertas imágenes, pero queda en el inconsciente. Y ya después más grande, como a los 8, 9 años, volví y experimenté algo que se llamaba neumomediastino, que es que se te desinflan los pulmones, y eso otra vez me puso de frente ante la muerte. Y yo les comparto esto, es porque, ya les dije, he estado tomando conciencia de cómo yo he estado muy conectada con la muerte desde que era muy chiquita. Y a mí, el hecho de entender que todo tiene un final, que todo tiene un ciclo y que todo se transforma, creo que eso fue lo que a mí precisamente me hizo empezar a cogerle amor a la vida, porque yo siento que por muchos años era muy melancólica. Yo recuerdo ser muy melancólica. em, yo recuerdo haber conectado con pensamientos que quizás a veces la gente conecta con estos pensamientos cuando ya están más grandes, pero yo ya desde muy niña veía las diferencias sociales. Yo ya me sentía mal igual, a pesar de que ya les dije la paradoja de que fui muy consentida, fui muy mimada, había siempre una empleada en mi casa, al mismo tiempo yo las veía y yo obviamente me daba cuenta de cosas como, pues pucha, ellas tienen que trabajar todo el día en una casa y dejar a sus hijos o a su familia, o sea, como que yo todo eso igual lo veía, yo no era completamente ciega a la diferencia social, la vivía, experimentaba el efecto, pero era esa dualidad, ¿no? Era esta cuestión humana donde tienes una cosa por dentro y tienes otra al mismo tiempo que parece contradictorio. También el que me sentía culpable por haber nacido privilegiada, entre comillas, que yo ya he dicho que no creo en el privilegio. Para mí hay un profundo fundamento detrás de las cosas que vivimos. Para mí yo siento que hay un orden perfecto y acá viene la ley de correspondencia y simplemente por correspondencia, por lo que ya he vivido en otras vidas, por las experiencias que he ido acumulando en otras vidas, me hice correspondiente con nacer ya en un hogar donde en mi caso, lo material, biológico ya estaba cubierto, lo emocional todavía no, la conciencia menos. Porque, por ejemplo, ya los seres humanos que nacen en familias donde hay estabilidad económica, hay estabilidad emocional y hay estabilidad de conciencia, son estas familias donde hay tanta colaboración, donde crean un montón de proyectos cada uno de los integrantes, pero también juntos crean cosas. O sea, son estas familias donde la creatividad ya está dada. Porque hay que entender una cosa, uno no se queda sanando toda la vida. La gente que empieza a tomar conciencia de los traumas de su infancia, que por alguna razón les empieza a llamar la atención la psicología o simplemente se quieren conocer, sí, la gente que se dio cuenta de que ese decir de yo soy así, así me muero, y la gente que por años se queda ahí en su ego cristalizado, cuando rompes eso por la razón que sea, en el momento que sea, simplemente es como que se abre un portal, se abre un portal y es una experiencia que solo puede ser experimentada, o sea, no se puede pasar tanto por la razón, el llamado que uno tiene de cuestionar, de, bueno, quizás todo lo que yo creo de la vida.
todo lo que yo creo sobre las relaciones de pareja, todo lo que yo creo sobre las relaciones entre padres e hijos, entre amigos, entre profesores, eh, con los objetos, con el cuerpo, con el dinero, con el trabajo, o sea, todo es una relación en la vida, si se ponen a ver, todo es una relación. Entonces, yo simplemente me cuestionaba todo, pero claro, lo vivía muy por dentro y lo vivía muy sola. Y yo no crecí en un ambiente donde, como dije, no había conciencia del mundo interno, entonces nadie apoyaba mi mundo interno. Por años a mí me tocó sola vivir lo introspectivo y siempre fui muy introspectiva, tan introspectiva que obviamente viví el extremo de estar muy dentro de mí, o sea, demasiado ensimismada, demasiado egocéntrica, podríamos decirlo, y pensando demasiado en mis traumas y mis problemas. De hecho, he tenido tanta experiencia en hurgar en mí misma que por eso para mí es fácil ver los traumas de los demás. Pasa que cuando la gente entra en contacto conmigo, de una u otra manera, sienten la desnudez del ser, porque yo vivo ahí. Y eso hace que, por ejemplo, muchas personas pues sientan o rechazo hacia mí, que no es hacia mí, es hacia mi energía, hacia lo que represento. Yo no lo veo personal, yo ya aprendí a entender esto de lo que estoy hablando. Es una cuestión de energía, es una cuestión de matemática. Es una cuestión de química o no. Es una cuestión de quiero verme o no quiero verme, porque cuando alguien no está listo para verse, mi energía puede ser muy confrontante, pesada, porque otra vez, yo ya me veo a mí en mi total perfección y en mi total imperfección, aunque dentro de esa imperfección solo puedo ver perfección. Y como me permití ver toda la humanidad desde lo más denso, desde lo más mm, difícil de aceptar, y lo vi desde tan niña, eso se volvió mi fundamento y después de tantos años lo que está pasando ahora es que la sanación se vuelve arte. Simplemente tú ya quieres es crear, crear, como que dejarte atravesar por la energía del momento y crear lo que se quiera crear a través de ti en ese momento, lo que sea. Incluso crear es estar presente, o sea, la creación empieza desde estar presente. Entonces, puede que la vida esté queriendo crear un momento de contemplación, simplemente. No necesariamente crear es asociarlo a dibujar, a bailar, a cantar, que también, pero antes de eso, la creación, la expresión, viene de simplemente ser tú y estar ahí presente ante el contenido de tu mente, de tus emociones que están ligadas al pasado, como estaba hablando ahorita. Entonces, cuando uno está presente, uno logra captar cómo la mente tiende a interpretar todo, analizar todo, conectar este momento con el pasado, y hay un momento que esto lo orquesta el ego, lo orquesta una parte automática en ti. Entonces tú simplemente buscas lo conocido, buscas todo lo que aprendiste y, como ya dije, buscas las maneras de relacionarte que aprendiste, buscas las maneras de hacer dinero que aprendiste, buscas las maneras de relacionarte con tu cuerpo que aprendiste, y así hasta que pase algo, que fue ese rompimiento en el que dije que te empiezas a cuestionar. Esto pasa en cualquier edad, eso no tiene una edad y eso no se pide, esto sucede, esto emerge, o al menos no tengo evidencia de haberlo pedido de pronto en otro estado en el cual ahora no pueda recordar, pero el caso es que emerge. Y cuando esto emerge, hay mucha soledad, porque en ese instante, muchos de los que conectan contigo conectan por la versión tuya hasta ese momento. Pero cuando tú ya te toca ir hacia adentro y empezar a ver qué es lo que está pasando dentro de ti, por qué estás pensando lo que estás pensando, por qué sientes lo que estás sintiendo, por qué estás atrayendo este tipo de personas o este tipo de situaciones, ahí se siente una soledad existencial de la cual no se puede huir. Y por eso es que parte de esta información o esto que yo hablo es para acompañarnos en este mundo interno, es para acompañarnos fuera de una técnica, fuera de una manera, fuera de un estilo, fuera, no, simplemente estar ahí presente para lo que tú estés sintiendo y pensando. Cuando conectamos con estos instantes donde soltamos todas nuestras interpretaciones y soltamos todo nuestro análisis, simplemente conectamos con la verdad de lo que somos. Y conectar con la verdad de lo que somos por momentos hace algo que simplemente es experimentable.
es como que se empieza a organizar todo dentro de ti, se empieza a organizar ese pasado, se empiezan a organizar las cosas que dolieron y algo se empieza a armonizar dentro de ti. Y es un proceso y es de todos los días y es de momento a momento. Pero cuanta más devoción tengas con estar presente para ti, en momento presente, con la intención de transmutar el pasado para que el pasado no te ancle, para que el pasado no te limite, para que el pasado no te obstruya la expresión de quién eres ahora. Entonces es estar disponible para ti, es estar con uno mismo, es no huir de uno mismo. Y no es tan difícil y no requieres un taller larguísimo. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer, porque a veces buscamos esta compañía en comunidades y todo está bien, pero yo debo compartir que yo he vivido mi camino muy solitariamente. He sido súper loba solitaria y debo reconocer que me gusta y me ha gustado. Quizás todavía sin darme cuenta tenía un juicio a que estuviera mal el hecho de que me gusta tanto mi soledad y me gusta tanto transitar como conmigo misma este mundo interno, pero por eso vengo y lo comparto al internet, porque es una medio soledad, porque me gusta sentirme acompañada a través de los audios de otras personas, podcasts, videos, porque me cuesta muchas veces la presencialidad. Sé manejar la energía cuando estoy con otros, sé manejar ya, ahora, antes no, cuando era más niña me costaba, pero aún así no es que viva todo el tiempo con gente. Y por eso yo les hablaba ahorita de que a veces la gente sueña cierta fama, cierto reconocimiento, pero nunca, nunca se ponen a pensar que detrás de esa fama y ese reconocimiento muchos experimentan una soledad de la cual poco se habla. Y esa soledad a veces está ligada porque eres tan especial en tu interior, pero desde un lugar donde nos asesora es el ego, que las relaciones desde ahí son como, no son de igualdad. Y yo no hablo de una igualdad de forma, porque en la forma no somos iguales y eso está genial, porque en un equipo necesitamos, voy a usar los colores como metáfora de necesitamos un rojo, un fucsia, un amarillo, un negro, para que haya una variación, para que haya una, se me va la palabra ahorita, pero bueno, para que haya así como variedad. Eh, Creo que se me fue la idea. Bueno, está bien entrar al silencio. Después de que uno va recibiendo ideas, es muy chévere quedarse en silencio por momentos. Pero bueno, yo sé que estábamos hablando de la variabilidad, no variabilidad, de la variación, de que haya como colores. Pero mira, eh, hay momentos con uno mismo que simplemente tienes que estar ahí para ti. Ya, eso es todo, eso es todo, no hay más. Y tu ego, tu mente, vuelve y empieza y fabrica cosas y empieza a pensar cosas y historias y bla, bla, y te vas del cuerpo y te vas o es que hay una mente que está al servicio del presente, pero hay una mente que te saca del presente y tienes que aprender a observarlas y uno no nota la diferencia. Porque la mente que está al servicio del presente, pues es lo que me permite ser creativo aquí y ahora. Y ya dijimos que de la sanación pasamos a la creatividad. La sanación se nos puede volver algo muy neurótico. La sanación se nos puede volver algo muy de la mente. Y muchas veces lo que necesitamos es ir más a cosas concretas y también hacer cosas sin un propósito, ¿saben? Como sentarme a dibujar porque sí, sentarme a doblar la ropa, sentarme a organizar los platos. Bueno, no sé si sentarme, ahí se me fue el sentarme, pero organizar los platos, organizar un cajón, lavar tu lavamanos, no tiene que ser todo el baño, pero es, el juego humano va mucho de
llevarse a hacer algo muchas veces para poder como salir de esa neurosis y de esa cuestionadera interna. Y eso una y otra vez, 70 veces 7, como decía la Biblia, era me voy a la identificación de la mente, me voy a mi pasado, me voy a mi futuro, pero cuando me doy cuenta, regreso. Porque incluso para crear un futuro nuevo, debo volver al presente. De hecho, hoy tu presente es el futuro de un pasado, el cual construiste obviamente inconscientemente. Porque si fueras consciente, no hubieras actuado como actuaste. Por lo tanto, eso no se puede corregir, eso no se puede cambiar, pero se puede interpretar distinto y se puede ver distinto. Y al ver distinto el pasado y contarse una historia diferente, el futuro cambia. Y cambia aquí y ahora. Porque en primer lugar, empiezas a decir, mi pasado no puede alterar mi presente. Y si lo altera, lo va a alterar en forma positiva. O sea, que me va a dar un regalo de lo que viví, me va a dar un regalo de lo que pasó. Entonces, el haber vivido la soledad desde tan niña, yo siento que me ha dado una fortaleza interna que no todos los seres humanos todavía conocen. Al menos hablo de mi tiempo, hablo de mi ambiente, hablo de mi círculo, hablo de lo que está cerca mío. Yo sé que he tenido mucho tiempo de pasar sola conmigo, que muchas veces esta soledad la gente la vive es después de sus 40, 50, 60, 70 años, como después de la mitad de la vida, sí, de la media de la vida, de la mitad. Y eso a veces me lleva a preguntarme como que, wow, ¿qué me espera si a esta edad yo ya tengo toda esta conciencia, ¿no? Pero sé que tampoco es como, no hablo de que me espere algo así como grande, porque volvemos a lo mismo. Cuando tú entiendes que la vida es volver al momento presente una y otra vez, pues se, se muere como las ganas de juegos pirotécnicos, se muere como las ganas de, bueno, porque ya eres consciente de que solo este momento es demasiado wow. Yo no necesito otro momento wow porque en realidad ser consciente de este instante, ser consciente de que estoy existiendo en este momento, siendo lo que soy, ya es demasiado. Pero pues me costó muchos momentos de perderme en la neurosis de mi mente, me costó muchos momentos de identificarme con mi mente, me costó muchos momentos de llorar, de gritar, de pegarle a la almohada, de sacar emociones, de sentir dolor, de transitar sensaciones, de no huir de nada de lo que sentía. Y al entrar y entrar y entrar y entrar y entrar y entrar, algo pasó, algo se expandió, algo sanó, algo se transformó, algo se sintió liberado. Y desde ahí surge la expresión, y desde ahí surge la creatividad, y desde ahí surge, quiero dar lo que he descubierto en mi soledad. Pero entonces pasé de que primero en algún momento sí quise ayudar a otros y tenía todo este discurso que la mayoría de los humanos tenemos de yo quiero servir a los demás, yo quiero ser útil, y eso está muy bien, pero resulta que hay un momento donde ese discurso sale de tu propio ego. Entonces, hasta que no hagas cierto trabajo contigo, eso va a ser solo desde tu ego. Pero cuando ya haces cierto trabajo contigo, con tu propio ego, entonces empieza a salir una guía que es natural. Es ya de verdad no estás tratando como de decirle a los otros qué hacer o no hacer o salvar o no. No es tu responsabilidad eso. No te cargas con nada de nadie más que ser un canal de comunicación y de expresión. Y los otros, desde su suprema conciencia e inteligencia, saben qué tomar de eso que tú das. Es como si fueras un, una abeja dando un néctar, una flor dando un néctar, ¿verdad? Entonces, la abeja que venga es la que sabe que requiere, consciente o inconscientemente. Y tú solamente tienes que brotar de ti lo que tú eres. Y todo lo que tú eres está más allá de tu raza, tu piel, tu color, tu forma, tu nacionalidad, si tienes pareja o no tienes, si tienes hijos o no tienes, si eres hombre, mujer, si te gustan los hombres, las mujeres, lo que sea. Por eso yo siento que a veces el formato podcast nos hace como conectar solo con la voz y es como que
siento que te hace conectar más fácil con el sentir. Y es simplemente entender que eso que tú eres ahí ahora, eso que estás viendo, eso que estás escuchando, eso es lo que tu vida está haciendo ahora. Y en vez de pelear con eso y negarlo y rechazarlo y seguirlo juzgando y quedarte en ese bucle, comienza a amar donde estás. Porque solo amando donde estás, porque solo atravesando las sensaciones que te causa estar ahí, es que tu vida puede cambiar y volverse algo nuevo. Incluso muchas veces, aunque no cambie el lugar, va a cambiar la percepción en ti y algo va a cambiar. Entonces hay una frase que dice, todo cambia aunque no cambie, pero porque cambia la manera en la que lo ves. Entonces, si en vez de coger lo que me pasó en el pasado, lo que viví, lo que sentí, lo que experimenté y seguir alimentando historias que me atrapen, porque yo podría quedarme lamentando porque pasé mucho tiempo sola, porque mis papás no me daban cierto apoyo emocional que yo esperaba, bla, 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 bla. O sea, esa podría ser mi historia, ¿se dan cuenta? Pero yo elijo que esa no sea mi historia, o sea, yo elijo que el haber pasado tanto tiempo conmigo sola me ayudó a expandir mi autoconciencia. Me ayudó a cuidarme a mí misma o a saberme cuidar a mí misma en niveles muy lindos que si hubiera tenido a alguien ahí todo el tiempo haciendo eso por mí, yo no lo hubiera aprendido. Tengo una capacidad de ver temas internos de la mente, del inconsciente, de cosas humanas, todo lo humano que vivimos acá, todo lo denso. Tengo la capacidad de ver todo el inconsciente colectivo humano desde lo más burdo hasta lo más sutil, desde lo más bruto hasta lo más puro. Todo eso lo he visto en mi mente. He visto mi ego a la cara, he visto de lo que soy capaz. Sé que quien baja la guardia es capaz incluso de matar. No tengo miedo de decirlo ni de verlo, porque ya lo vi, porque sé que cualquier humano está en potencia de eso, si no se trabaja, si no se expande. Y lo digo porque a veces vivimos en un ilusorio ego de que yo no haría tal cosa o yo no haría eso y me siento con el derecho de juzgar a quien lo hace. Y eso es una sutil trampa del ego, porque no estoy diciendo que vayas y lo hagas, no estoy diciendo que justifiques a quien lo hace, estoy diciendo que no tengo el derecho de juzgar, porque también comprendo que el estado de conciencia del otro es el que hace que el otro sea como está haciendo. Entonces, hay una trampa muy sutil que yo la he vivido en primera plana, que es sentirme más que otro porque yo ya superé esto, o porque yo ya no veo las cosas así, o porque a mí ya no me pasa esto. No pasa nada si te pasa, porque por eso lo estoy contando, pues te das cuenta, pero eso te separa de los demás un poco. Entonces, a veces no nos separa de los otros la soledad en sí mismo, sino que nos separa es el juicio de la mente. Nos separa es esa historia que me cuento, esa sensación de superioridad porque yo ya no hago esto, o yo ya no hablo de esta manera, o yo ya no me junto con este tipo de personas, o yo ya no como esto, cualquier cosa que uno use como excusa. Pero porque en el fondo no nos sentimos bien con nosotros mismos. Cuando tu autoconcepto es puro, es neutro y es desde el ser, tú no, o sea, es imposible que te compares con nadie porque además tú ya sabes que los otros también son el ser experimentando formas temporales y transitorias. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de movernos entre todo esto. Yo puedo, si quiero, me puedo ir a mi ego y me puedo poner esas gafas y puedo ver desde mi sistema de pensamiento egoico que separa, que critica, que juzga, que se cree más o menos. Está ahí. Son unas gafas que me las puedo poner y entiendo ese sistema. Pero también tengo otras gafas, que son las gafas de la conciencia, de la neutralidad, de por encima de lo bueno y de lo malo, donde entiendes que todo solo es, donde simplemente le das permiso a que la cosa sea como está siendo, como fue, como será. Y ahí quedas en un vacío momentáneamente que al conectar en conciencia con ese vacío, por de alguna manera, ese estado lo empiezas a explayar al resto de tu día.
Y claro, eso a veces hace sentir a las personas en un tipo de muerte, porque es como que parece que le estoy perdiendo interés a ciertas cosas. Parece que ya no soy yo, me siento distinto. Y obvio, habrá gente que te lo diga, estás cambiando, ya no eres la misma, ya no eres el mismo. Y claro, tendrás que estar preparado para eso, porque efectivamente es verdad, ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Y eso está bien, porque la naturalidad de la naturaleza, valga la redundancia, es el cambio. Y simplemente tenemos que estar abiertos a eso. Pero repito, mientras cambiamos, estamos ordenando el pasado porque la mente muchas veces nos va a persuadir con historias del pasado, justificar depresiones, amarguras, resentimientos, sensación de victimismo, de superioridad, de inferioridad, como ya lo dije, todo lo que te haga sentir no tan bien por dentro, que no te dé paz, simplemente es una asesoría del ego. Y simplemente uno se va a dar cuenta. Entonces, volver al presente es muy vacío para el ego, es casi aburrido, es casi absurdo. Y por eso a veces somos tan adictos a estar ahí en la mente, pero hay una línea muy delgada entre quizás usar la imaginación para recordarnos que todo puede ser mejor, pero también está la imaginación que cuando éramos niños la usamos mucho para sobrevivir a ambientes hostiles y es natural. Pero resulta que por alguna razón estamos en un tiempo donde necesitamos que ese desfase se organice y como que vuelvas a tu cotidianidad ahora sí, como que ahora sí ancles en tu cotidianidad, como que ahora sí encarnes, ahora sí sientas tu cuerpo y sientas el humano y la humana que está haciendo ahora y te des el permiso de hacer lo que estás haciendo en donde tu cuerpo esté ahora. Entonces, claro, otra vez, para una parte de nuestro ego, eso es muy poca cosa, eso es nada, pero otra parte de ti sabe que eso es la vida y que cuando estás en cada momento, si te das cuenta de lo que estás pensando, vas a entender tus sentimientos y vas a entender por qué sientes lo que sientes y vas a entender por qué reaccionas como reaccionas y por qué haces lo que haces y por qué te gusta lo que te gusta, ¿verdad? Entonces, ese autoconocimiento comienza a suceder desde un lugar como muy natural, no se forza, simplemente es y ya está. Entonces, al final, el que yo haya tenido que vivir como cierta soledad simplemente me permitió entender al humano a niveles muy profundos. Y por eso las personas con las que sí llego a tener cierta intimidad, y si ustedes algunos llegan a escuchar esto, saben que la transformación que tenemos es profunda y que las relaciones que ustedes mismos tienen a este nivel de profundidad son profundas, pero que son niveles de transformación que no todo el mundo se permite y que no todo el mundo está en capacidad de entrar, porque quizás no tienen la madurez emocional todavía para sostener estos niveles de energía. Pero cuando ya se está listo, simplemente todo se da, todo se orquesta, porque el fruto solo cae de maduro. Entonces, cuando ya el fruto está maduro, para simplemente brotar en su más puro ser, y ya no las expectativas sociales, ni de los padres, ni de los amigos, sino que ya sale de lo que estaba en el centro, pero apenas es el comienzo para que sepas eso. Ni siquiera sabes hacia dónde vas, ni en qué te vas a convertir ahora. Sabes que te transformaste, tuviste una metamorfosis como la mariposa, pero de repente sigue otra cosa. Y esto sería entonces apenas el comienzo. Importante tener presente eso. O sea, ahorita está muriendo algo, pero están haciendo algo al mismo tiempo. Y la muerte siempre es vida. La muerte no se queda ahí. La muerte siempre da paso a otra cosa. Y aplica para la muerte en cualquier área de nuestra vida. De un cuerpo, de un trabajo, de una relación.
de una mascota, de un hábito, de un lugar donde vivías, lo que sea. No te quedes con la negrura del ego de que entonces ya todo quedó ahí, ya todo terminó. O bueno, si se dan cuenta, cuando uno cierra los ojos y medita, es un negro que nos recuerda lo infinito, pero a veces no lo interpretamos así, entonces por eso nos da miedo ese negro, pero finalmente el negro del infinito es, todo es posible. O sea, ahorita qué sigue, ahorita qué puede ser. Y eso es muy interesante. Así que bueno, yo creo que esto sería todo por hoy en este pensando en voz alta. Pensando en voz alta y compartiéndote un poco de mí. Así que nos vemos a la próxima. Te mando un gran abrazo. Te quiero mucho y nos vemos por ahí en todas mis redes, TikTok, Instagram. ¿Cuál es la otra? Ya no me acuerdo. Ah, y también los veo en la aplicación de A Morir. A Morir. Si no la conocen, vayan, búsquenla. Bueno, un abrazo. Chao.